Bueno, y sobre un video que publicamos aquí en el canal Lo Más Trinado que tenía que ver o tiene que ver con las Caterines verdes, como le decían en los comentarios en ese momento, o como dije yo en ese video, las jaulas de las locas, donde Caterine Miranda dice que ella no se ganó la curul en un paquete de papas, pues yo aquí le digo que ella se lo ganó en un paquete de chitos, pero Cuestión Pública le responde a ese video y a estas declaraciones que vamos a recordar aquí una parte para que tengamos la referencia del video exacto. Pues obvio que tenemos el derecho a hablar. Es que nosotros no nos ganamos la curul en una lista cerrada o no nos ganamos la curul en un paquetico de papas. Acá llegamos con votos y tenemos el derecho de hablar cuando queramos, cuando levantemos la mano. Acá no nos vengan a irrespetar. Nosotros podemos hablar cuantas veces queramos en los artículos que queramos. Yo quisiera pedir respeto para el pacto histórico. Bueno, ahí es una parte, el video completo lo pueden ver en este canal, pero la Cuestión Pública, medio de comunicación alternativa, pregunta, ¿será que dentro de las cuotas burocráticas en el ICETES a las que se refiere María del Mar Pizarro está Alexandra Bandera Ortega? Descubrimos que Bandera fue donante de la campaña de Miranda Bogotá en 2022 y ahora es coordinadora de talento humano en esa entidad. Y acá continúa Cuestión Pública con la investigación. Bandera aportó 40 millones en la campaña, pero quien realmente sacó la billetera fue su esposo, Jairo González, que dio 243 millones, el 32% de lo recaudado en la campaña de Miranda. Y acá continúa la investigación. Aportantes y miembros de la UTL de la representante Caterine Miranda recibieron más de 2.000 millones de pesos en contratos públicos, muchos con alcaldías y concejales de la Alianza Verde. Y pregunta, ¿y las cuotas? Lean la investigación que está en Cuestión Pública y si la quieren me la pueden solicitar, yo le envío el enlace. Y acá una rectificación del canal Lo Más Trinado con base a la noticia de Luis Carlos Vélez, que incluso pues anteriormente le dije Luis Carlos Memes y alguien, no, alguien defensor, porque también tiene seguidores este señor por ahí infiltrados dentro del canal, no le gustó que yo le dijera Luis Carlos Memes, pues acá le digo Luis Carlos Vélez, pero la rectificación tiene que ver con lo que dije, que él se iba el 15 de noviembre y pues todo fue porque me fijé en un medio de comunicación alternativo que se llama La Directa, donde ellos dieron la noticia, así como ustedes las ven en pantalla, diciendo que él salía a partir del 15 de noviembre y me confié de este medio, pues acá rectifico y digo que él no se va el 15 de noviembre, sino que prácticamente ya se fue de la FM y ahora les cuento por qué. Acá La Directa dice adiós a nuestro payaso favorito Luis Carlos Vélez, que nos hacía reír tanto en las mañanas de la FM. Lo sacaron por hablar mal de la COP16 y otras tonterías que suele decir. Sale a partir del 15 de noviembre este señor Luis Carlos Vélez, que fue director de la FM Radio. Y pues aquí Luis Carlos Vélez había dicho que salía el 15 de octubre. Ramón tenía razón porque él estaba basado en esta noticia de Luis Carlos Vélez y yo estaba basado en el anterior medio alternativo que les mostré, pero resulta de que a la final ninguno de los dos teníamos razón porque este señor está como loco sin saber cuándo irse de la FM, o al parecer él quería irse o quedarse el 15 de octubre y resulta que ya al otro día anunció que fue el último día de programa en la FM Radio, el 4 de octubre se fue, ya por lo menos ya no, afortunadamente no lo van a escuchar más en esa emisora. Dice que entrará en un periodo necesario de descanso, pero acá hay un dato adicional curioso del papá Carlos Antonio Vélez que lo felicita, le aplaude y le dice, diste la cara y dijiste lo que había que decir, y un paso atrás, vendrán mejores tiempos, el éxito y la verdad tienen un precio que hay que pagar, buen viento y buena mar, orgulloso estoy por lo que hiciste y eres. De tal palo, tal astilla el dicho, ¿no? Entre Sí, otros dichos. de tal palo, tal astilla. ¿Y cuál más le cabe ahí? Hijo de tigre sale pintado y de chucha rabipelao. Y acá recuerdo a una suscriptora del canal de apellido Suárez, que se llama acá arroba M Suárez Ruiz 4495, que escribe lo que se hereda no se roba, de tal palo, tal astilla. Comentando ese video donde también estábamos hablando de Luis Carlos Vélez.
Y acá pues, frente a lo que acaba de describir el papá de Luis Carlos Vélez, Carlos Antonio Vélez, que también a propósito sale de Winsport, se va también, afortunadamente. Ujú. Rosabel escribe, a su hijo lo echaron por ser un hombre grosero, impertinente, irrespetuoso e irresponsable con sus afirmaciones. Como padre no debería estar orgulloso de eso, pero se entiende que lo apoye porque ese fue el ejemplo que le dio Luis Carlos Vélez. Y por acá hay otra opinión de Carlos Andrés García, dice, lo más tenaz es al señor Vélez, no lo saca la fábrica de mentiras que construyó, lo que lo saca realmente es su ignorancia frente al poder. Y yo frente a eso pues tengo una reflexión que escribí acá, que a Vélez lo sacó su propio orgullo, ego, ignorancia y odio al presidente Gustavo Petro, porque prácticamente durante estos 2 años y anterior, cuando el presidente era candidato, incluso cuando fue congresista, este señor Luis Carlos Vélez tiene una obsesión con Gustavo Petro y ha demostrado su odio, y este odio pues le terminó cobrando, pasando factura, y eso lo encegueció a tal punto de patear la lonchera y morder la mano de los empresarios que le estaban dando de comer a RCN, o sea, a sus jefes, cuando creyó que con sus mentiras y burlas solo estaba afectando al presidente Petro y terminó afectando de manera negativa los intereses económicos de sus propios jefes y de la FM Radio, donde él era director, y se le olvidó que él simplemente era un empleado más y creyó y se comportó como si eso fuera un canal de YouTube o su red social personal, y pues lo bajaron de esa nube con este baldado de agua y esta noticia que tiene que irse. Y pues chao Luis Carlos Vélez, suerte y pulso. ¿Qué opina Ramón? No, y no faltó el imbécil ultraderechista que dijo que la salida de Carlos Vélez de la FM fue culpa del presidente Petro. Petro no tiene que ver absolutamente nada con esto. Simplemente Carlos Vélez, como usted lo decía, tenía desde mucho tiempo atrás una animadversión en contra del presidente Petro. Y precisamente, si usted, por ejemplo, analiza a Carlos Vélez cuando Duque llegaba a la FM, se ponía a jugar con él, hacían cabecitas, tocaban guitarra, hablaban un poco de sandeces. Entonces, para él sí era uno de los mejores presidentes, y para él era el plus ultra, el que verdaderamente iba a cambiar este país. Y desafortunadamente Iván Duque fue uno de los peores presidentes que ha tenido Colombia en toda su historia. Pero llega un presidente de cambio, un presidente con ideas nuevas, un presidente de intelecto, coherente, que es capaz de hacer una transformación, y que desafortunadamente la mayoría de los medios tradicionales, no estoy hablando de todos, pero estoy hablando de un alto porcentaje de la mayoría de los medios tradicionales, siempre han estado en oposición, y desafortunadamente esa gente no ha podido tratar de colaborar en lo más mínimo para que el presidente salga, porque el dicho de ellos es, si al presidente le va bien a Colombia, pero estos no quieren que al presidente le vaya bien, porque saben que está en contraposición con todas las ideas que ellos tienen, y porque es un presidente que ha demostrado que efectivamente ha sido muy capaz de tratar de salir adelante con todas las gestiones que ha hecho a nivel nacional, con todo lo que está tratando de hacer por Colombia, por las personas más vulnerables del país. Por eso ha visitado los territorios, cosa que los otros presidentes, los otros gobernantes nunca hacían. En cambio, porque solamente hablaban de las 4 ciudades más importantes del país, que son Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. Solamente, para ellos no existía nada más, solamente esas 4 ciudades del país. En cambio, el presidente Petro sí ha estado de frente con las comunidades más necesitadas, ha estado con el pueblo. Por eso el pueblo, donde llega, lo ovacionan, lo quieren. Entonces ahí está la importancia de tener un presidente de intelecto y con capacidad para ser un líder mundial. Porque entre otras cosas, lo decía el canciller Murillo en estos días, que tuvo un encuentro en el Senado, donde dijo
el presidente Petro es acogido a nivel mundial, acogido a nivel mundial y ha sido reconocido inclusive por la ONU, por Estados Unidos, o sea que tiene esa capacidad de manejar muchas cosas a nivel mundial. Y ahora con el tema de Carlos Vélez, que se puso a despotricar de la COP16 sin saber prácticamente qué era la COP16, y fuera de eso, el problema más fuerte fue haber despotricado de sus colegas, es que de sus mismos colegas, hablar de un canal como Telepacífico, ir en contra de eso, pues claro que naturalmente que los jefes, sus jefes, no iban a estar de acuerdo con lo que él dijo. Entonces, naturalmente, le pidieron la renuncia. Tuvo que renunciar, precisamente por lo que usted acaba de decir, por la ignorancia, por todo lo que dijo, precisamente por eso, porque no tuvo la capacidad de saber que estaba era acabando con su puesto. Estaba acabando con su puesto. Entonces, por eso le pidieron la renuncia. Pateando la lonchera. Estaba pateando la lonchera. Y mire cómo se le fue en contra todo eso. Entonces, ahí está. Ahí se dio lo que... Mordiendo la mano de los que le estaban dando de comer a sus propios jefes, que eran los empresarios, que tenían que ver con la COP16. Pero acá hago una aclaración. Eso es lo que se pudo ver en esa crítica que él hizo a la COP16, sí. La burla a Telepacífico, al Valle del Cauca, a los caleños y a sus propios colegas. Pero acá voy a hacer otra aclaración. Resulta de que ahí hablamos de una serie de hipótesis que no están comprobadas porque son rumores, se pueden decir chismes de redes sociales y que tienen que ver con los posibles motivos por el cual Luis Carlos Vélez sale, porque es que en esa declaración que hace Luis Carlos Vélez, él allí no dice los motivos por los cuales sale, ni dice que lo echan, simplemente dice que se va y que se fue, que ya fue su último día de programa, pero no dice sus motivos. Lo que pasa es que da la casualidad que se va días después de cometer su último error, porque entre otras cosas no era el primer error que ha cometido él en esta emisora, porque es muy reconocido pues por la desinformación que ha manejado y por todo, como les dije, todo el odio hacia Petro, y no solo a Petro, sino hacia ciertas comunidades de Colombia y ciertos sectores políticos, más que todo cierto sector de la izquierda, porque como dice Ramón, con la derecha así y con Iván Duque se la pasaba jugando balón y tocando guitarra y todo esto, y cuando entrevistaba a Petro no lo dejaba ni hablar. Pero la aclaración es que todas esas hipótesis, la verdad es que todas esas hipótesis y rumores y motivos que dice en redes sociales, no, hasta el momento no hay nada comprobado en realidad por qué se va, si lo echaron, etcétera, porque es que la RCN y la FM no han sacado un comunicado oficial donde digan los motivos, por ejemplo, donde por ejemplo confirmen que lo echaron por la COP16, que es un rumor o una hipótesis sin comprobar, o donde digan que lo que ya por lo menos Ramón dice que no es así, que lo sacan por que el presidente Gustavo Petro lo pidió. No, eso pues es obvio que no, pero tampoco lo han confirmado ellos, como por ejemplo pasó con Vicky Dávila cuando decían que lo sacó el presidente de la época, Juan Manuel Santos. Eso también quedó como un mito urbano, eso nunca se pudo comprobar. Lo que sí se sabe de la época es que Vicky Dávila sale y coincidencialmente por un escándalo reciente de la época que tiene que ver con la comunidad del Anillo, y que posteriormente ella se va a YouTube a declararse, autoproclamarse como periodista alternativa o independiente y hablar mal de sus jefes. Algo parecido a lo que está haciendo Luis Carlos Vélez. Sale días después de un escándalo diciendo que ya se independiza, que ya va a hacer otro tipo de periodismo, que ya no está de acuerdo con las élites ni con los grandes grupos económicos, etcétera. Bueno, salió dando clases de periodismo y de moral, algo que no demostró cuando estaba en la emisora de la FM, pero que alrededor de este caso se tejieron muchas hipótesis por la posible salida de Luis Carlos Vélez, que en realidad en este momento no se sabe cuál fue la razón, pero pues se supone, se presume
que Se supuestamente fue por lo que dijo de la COP16, porque eso era el escándalo más reciente. Ya que este señor dice, sin embargo, que él se sostiene en la verdad y en lo que dijo y no, pues no acepta que se equivocó. Claro. Y en la emisora tampoco dicen si lo echaron o si él renunció. O Eso si hay él que renunció. aclararlo porque en realidad no tenemos cómo comprobarlo en este momento, o no tenemos las pruebas o los documentos oficiales, ya que esta información se maneja de manera interna allí en la emisora de la FM RCN y con los jefes que tienen que ver allí, jefes de Luis Carlos Vélez, que tienen que ver con los mismos jefes de Carlos Antonio Vélez, que casualmente Carlos Antonio Vélez también se va de Win Sport y según Carlos Antonio Vélez también renuncia. También se va porque según Carlos Antonio Vélez pues ya se va que es que con los nietos y su familia pues a disfrutar de la vida. Pero en Lo realidad único- sí, no se saben lo los uni- motivos de Luis Carlos Vélez en realidad. Lo único que dice Luis Carlos Vélez es que como estaba tan cansado, se va a ir a descansar. Entonces va a ser un año Y a sabático. dormir hasta tarde. Sí, sí. Eso es lo Como- único que se sabe realmente. Va a ir a descansar porque estaba muy cansado. Entonces va a ir a hacer un año sabático. O que le vaya muy bien. Muchos dirán, ay, tan inocente el niño Cristian, tan ingenuo que cree que él se va a renunciar. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No tengo pruebas de los rumores y de las hipótesis que hay Sí. alrededor de este caso, pero tampoco lo estoy dudando. Lo que Claro. pasa es que no tengo pruebas, esa es la realidad. Sí. Y como acá está un canal que está en resistencia contra la censura y la desinformación, para no generar desinformación, como quisieron decirme de que yo estaba y Ramón está diciendo lo que no es sobre este caso, la realidad es que solamente sabemos lo que dijo Luis Carlos Vélez y ningún otro medio tiene las pruebas de lo que está diciendo. Esa es la realidad del asunto. Así que Sí. fin del comunicado, y aparte quería mostrarles sobre el dicho: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Mostrarles un caso reciente de la emisora Blue Radio que tiene que ver con Deshonestor Morales, que es sí, director claro. de esta emisora. Volver a hacer lo que hizo ayer, que es decir, de qué debo hablar. Volver a hacer lo que hizo ayer, que es decir, de qué debo hablar y de qué no. Tranquilos. ¿De qué quiere que hable, Felipe? ¿De qué me autoriza? No, de lo que usted quiera, Héctor. Esto es una democracia. No. Ayer, por ejemplo, me dijo mucho que no debería hablar de la doctora Margarita Cabello. Usted me va diciendo de qué puedo hablar y de qué no. Héctor, 711. En junio del 22 se anunció el... Bueno, ahí está pues lo que pasó esta semana en la emisora Azul, y dice el congresista Wilson Arias: como cuando tus compañeros de panel pretenden decirte de qué puedes hablar. Pregunta: ambiente democrático en medios de reyesuelos. Mi solidaridad con Héctor Riveros, que era el que estaba hablando ahí, que no se le veía sí se le vio la cara al que estaba hablando ahí, se le vio la foto. Sí, al final. Ujú. Al poner en su sitio a Felipe Zuleta Lleras, un muy buen ejemplo en un panel tan vertical. Pero el que estamos viendo ahí en la foto, se me olvida el nombre, Ricardo Ospina, el que ustedes ven en pantalla, que estaba diciéndole tranquilo y que decía que no. Ricardo Ospina, también locutor de este programa de Mañanas Blue. Ahí quedaron los que se también autodenominan alternativos con esa famosa frase de ellos, dizque la nueva alternativa, Blue Radio. Y pues que quería despedirme con eso y con esta frase: no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. La dijo Woody Allen. Y Ramón, ¿quería despedirse con algo adicional? No, simplemente decir que cuando uno pregona la libertad de expresión, como siempre la pregonan los medios de comunicación tradicionales, entonces aquí se está demostrando en la Blue que ellos mismos coartan a los compañeros para que no puedan hablar lo que ellos quieren hablar. O sea que ellos solamente tienen que seguir un libreto para ellos decir lo que tengan que decir, pero tiene que ser manejado por el jefe. Entonces, con eso se está demostrando que no hay libertad de expresión en ese medio de comunicación. Están censurando al colega. Que Claro, no puede están hablar de censurando. Margarita Cabello, la Ujú. procuradora, que entre otras cosas sale en enero del 2025 afortunadamente, y la reemplaza Gregorio El Hash. Gregorio Pero El Hax. ahí no pueden hablar mal de Margarita Cabello, y es por eso que nunca en la prensa tradicional, por lo menos en Blue Radio,
Al contrario, siempre la alabaron, siempre la entrevistaron. Pasaba igual con Duque en la FM con Luis Carlos Vélez. Por eso les digo, con esta frase les cae muy bien a Néstor Morales, que también es director, como lo fue director Luis Carlos Vélez. No, perdón, la frase es: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. O sea, remojar. desde acá le decimos a Néstor Morales que vaya poniendo esas barbas a remojar, ya que su comportamiento ha sido muy parecido a su colega Luis Carlos Vélez. Y si a Luis Carlos Vélez lo echaron por lo que están diciendo, pues a usted lo van a echar también por lo mismo que ha hecho. Así que, Néstor Morales, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, cuando las barbas de Luis Carlos Vélez vistes pelar, ya es hora que ponga las tuyas a remojar. Y con eso nos despedimos. Sigan viendo @lo más trinado, resistencia contra la censura y la desinformación. Nos veremos en otro video a continuación. Chao, un abrazo para todos.